Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy es un hermoso día que Dios nos ha regalado para glorificar su nombre. ¿Cuántos tenemos una y mil cosas por darle gracias a Dios? Nosotros nos sentimos grandemente bendecidos. Yo hoy pensaba en la mañana, Señor, gracias por todas tus maravillas, por todas las cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias por nuestra familia. Amén. Amamos nuestra familia y le damos gracias a Dios por todos ellos. Le doy gracias a Dios por mi madre, que el día 24 cumplió 84 años y todavía el Señor me lo ha permitido estar en pie y clara, lúcida de mente y muy activa, gracias a Dios. Y le doy muchas gracias a Dios por la vida de ella, por la vida de la mamá de Orly, por toda la familia. Y yo pensaba, cada día tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios y a veces nos enfocamos en las cosas que nos faltan y no nos enfocamos en las cosas que el Señor nos ha dado, en las personas que ha puesto alrededor de nosotros, en la bendición que es tenerle a Él como Padre, como cobertura, en la bendición de que su Hijo hubiese venido a la tierra, hubiese vivido como hombre y hubiese muerto y entregado su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Y también le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que nos escuchan y que sintonizan nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Cada domingo los bendecimos, les amamos y le agradecemos todo su amor y todo su cariño. Amén. Vamos a buscar la página de Zacarías en nuestra Biblia y Zacarías 2, el verso 10. Vamos a comenzar en el verso 10 y dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Aleluya. Ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Gloria. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cobertura, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque antes de conocerte, Señor, nada éramos, Padre. Porque antes de conocerte, Señor, andábamos sin rumbo y sin dirección, Padre. Y después que conocimos tu gracia, después que conocimos tus caminos, Señor, nuestra vida se ha transformado, Señor. Padre, te rogamos que seas con cada uno de los que no te conocen, Señor. Padre, con cada uno de los que aún no han sentido tu Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, Padre. Te rogamos, Señor, que tu amor rodee la tierra, Padre. Te rogamos, Señor, por la paz, Señor. Te rogamos, Señor, por tu misericordia, Padre. Te rogamos, Señor, porque cada día, Señor, tu cobertura, tu mano, Padre, y tu amor, Padre, nos rodee, Padre. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, no se aparte de nosotros, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Rogamos, Señor, por tu misericordia y te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la pleitesía, Señor, te la damos a ti, Señor, porque solo tú eres digno, porque solo tú la mereces, Señor. Te amamos, Padre. Glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Le vamos a dar la palabra a nuestro pastor. Bendito eres, Dios. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, amado. Damos gracias al Señor. Samuelito, un abrazo, mi hermano, te amamos. Damos gracias al Señor que, nos permite vivir un día más, ¿verdad? Damos gracias al Señor que un día más podemos estar en su presencia, buscando de su palabra, de su enseñanza. Bendecimos en el nombre del Señor, cada uno de los hermanos que cada domingo se conectan
y bueno, y ven el culto de la iglesia de Jesús en Mi Roca. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, sus hogares, sus matrimonios, sus negocios. Que la gracia del Señor esté sobre sus vidas de una manera especial, ¿verdad? Hoy queremos estudiar un poquito acerca de la vida espiritual y específicamente queremos hablar acerca de demonología. ¿Qué cosa es demonología? Bueno, todo aquello que se relacione, que tiene que ver con los demonios. Es decir, no es un secreto para los cristianos que este mundo está en un constante batallar entre el reino de la luz, entre el reino de Dios y aquel que quiso tomar el lugar de Dios, entre Satanás y los demonios. Es decir, una parte del mundo espiritual está constituido pues Dios, sus ángeles, sus querubines, sus serafines, la iglesia, los hijos de Dios, y otra parte del mundo espiritual, bueno, está constituido por Satanás, los demonios y todos aquellos que tristemente muchas veces están perteneciendo. Luis Sánchez, mi hermano, un abrazo, un beso, te amamos. Sin darse cuenta, Fari, un besito. Sin darse cuenta, pues ellos de alguna manera están siendo parte también de la manera en que Satanás ataca y destruye a los seres humanos en esta tierra. Así que hoy, con la gracia del Señor, vamos a estar hablando qué nos enseña la Biblia. No que nos enseñan libros de demonología, quiero decir, hay cientos de libros de demonología. Hay un libro incluso bien grueso que se llama Manual de Guerra Espiritual y nos habla de qué manera pelear en contra de los demonios, pero a mí me llama la atención, yo he tenido la oportunidad de leer muchos de estos libros de guerra espiritual y muchos de ellos, lejos de ayudar al cristiano, de bendecir al cristiano, crean cierto temor, y le dan cierta supergrandeza al reino de las tinieblas, y llega un momento en que los mismos cristianos que están leyendo esos libros se sienten amedrentados por este mundo espiritual de las tinieblas, y hay muchas fábulas en toda esta literatura de demonología. Muchas de ellas se basan en experiencias personales de hombres y de mujeres que tuvieron el reino de las tinieblas porque adoraban de alguna manera a Satanás y le servían, y muchas veces traen como una verdad bíblica su experiencia personal. Y yo quiero decirle algo: la experiencia personal individual, el testimonio de cada uno es válido, es bueno escucharlo, pero tú y yo no podemos hacer doctrina de nuestra experiencia personal. La doctrina y la enseñanza bíblica tiene que ser basada en la palabra de Dios. Es decir, la experiencia personal es muy individual, puede ser muy tocada y matizada por mis propios pensamientos, por mi propia conciencia, por la manera de yo interpretar lo que viví, por la manera que incluso Satanás pone en nuestra mente de lo que estamos viviendo. Así que toda doctrina, aún esta doctrina de demonología, que podamos nosotros recibir en nuestro corazón y que podamos recibir como de parte de Dios, no puede venir de la experiencia personal de nadie. Tiene que venir exclusivamente de qué nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña? No puede venir de ninguna denominación específica. No puede venir de ningún pastor específico, de ningún hombre de Dios específico. Tiene que venir a partir de lo que la Biblia nos enseña. Así que cualquier persona que le venga a hablar a usted de cualquier tema, de cualquier enseñanza, usted le dice: dígame en qué parte de la Biblia está. Dígame en qué lugar está, porque yo quiero escudriñarlo, yo quiero ver si lo que me estás diciendo es verdad. Y yo creo que de esa manera nos vamos a librar de muchas doctrinas cerradas y vamos
a tomar buenas decisiones porque van a estar basadas en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar viendo algunas enseñanzas de demonología, que específicamente este pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20, nos enseña. Vamos a estar viendo qué nos enseña la palabra del Señor acerca de este tema de demonología. El título de hoy, es algo de demonología específicamente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 1 hasta el 20 del libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5 de Marcos, del versículo 1 al versículo 20, y dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la multitud y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él a Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día te humillaste a mirarnos, Señor, y nos libraste del reino de las tinieblas y nos llevaste a tu amado reino de luz, Señor. Padre, rogamos que seas con los que están enfermos en esta hora. Señor, que tú extiendas tu mano de gracia y tú les sanes, Señor. Mira la necesidad de tus hijos, cualquiera que sea en esta hora. Mira sus peticiones, cualquiera que sea en esta hora, Señor. Extiende tu mano de misericordia y de gracia, y de acuerdo a tu voluntad, obra, Señor, sobre la vida de tus hijos, Padre. Rogamos, Señor, que tú nos enseñes en esta hora. Tú eres nuestro Maestro y a ti acudimos, Señor. Usa, Dios mío, las palabras de tu siervo para tocar el corazón de tus hijos conforme a tu enseñanza, Señor, Dios mío.
somos instrumentos tuyos y solamente, Señor, a ti es la gloria, el honor, el poder, Señor Dios mío, la alabanza y solamente, Señor, a ti te la damos. En el nombre de Jesucristo, Señor, abre nuestro corazón al trato de tu palabra. Amén. Y pon en nuestras vidas lo que necesita ser añadido y quita de nuestras vidas, Señor, aquello que estorbe, Dios mío, para tus planes en nuestras vidas y aquello que nos pueda dañar, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y dejamos este dulce tiempo en tus manos. Amén y amén, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, una hermosa enseñanza y que con la gracia del Señor queremos desglosar. Primero, dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. La palabra región, déjenme explicarle algo. Los demonios muchas veces tienen regiones y se manifiestan de una manera regional, de una manera geográfica. No es extraño para personas saber o decir, bueno, incluso aquí en Estados Unidos, cuando se va a vender una propiedad, una casa, y ha habido algún tipo de manifestación sobrenatural o espiritual en el lugar, es obligatorio poner que en esa casa hubo ese tipo de manifestaciones. Hay incluso propiedades que no se venden, que no se venden, se consideran casas embrujadas, casas maldecidas por acontecimientos sobrenaturales, espirituales que han habido en esos lugares. Y los que vivimos en otras naciones, antes de llegar aquí a Estados Unidos, sabemos que hay determinadas regiones en nuestras ciudades, incluso ciudades, en las cuales se manifiestan diferentes tipos de demonios o una vida espiritual de diferente manera. Hay ciudades donde demonios de violencia se manifiestan de una manera sobrenatural y usted ve asesinatos y muertes y en otros lugares violaciones. Es decir, usted puede de una manera muy fácil ver qué influencia espiritual hay sobre determinada área, sobre determinado territorio. Hay naciones enteras que están bajo la influencia de determinado ataque espiritual. Y a menos que uno lo sepa, lo reconozca, lo entienda y lo crea, y pueda directamente, Henry, un abrazo mi hermano, y pueda directamente luchar espiritualmente y con las armas que nos da el Señor sobre ese ataque que está teniendo o la ciudad o el hogar o la familia, no vamos a poder salir ilesos de lo que pueda estar aconteciendo en nuestras vidas. Quiere decir, lo primero que debemos saber, hay lugares que son reclamados por determinados espíritus y ellos no quieren irse de ese lugar, no quieren salir de ese territorio que ellos consideran suyo y que por años, por generaciones han ido teniendo control sobre todo lo que habite o todo lo que se mueve en ese determinado territorio. Comienza el versículo diciendo, viniendo al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Región. Dice ahora, versículo 2. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es decir, ya la Biblia comienza a decir que el que venía hasta donde estaba Jesús estaba endemoniado. Era un hombre que estaba poseído por demonios, poseído por espíritu inmundo. Y ahora vamos a ver qué nos enseña la palabra de cómo se pueden manifestar esos demonios en una persona que ha sido endemoniada o poseída. Y esto ya no es lo que enseñan los libros, no es lo que enseña la experiencia personal de alguien, es lo que la Biblia nos enseña. Y es la realidad. Usted y yo tenemos todo derecho del Señor de creer en la vida espiritual o no, de creer en la influencia demoníaca sobre las acciones de las personas o no. Es tu derecho, Dios te lo da. Ahora, que tú y yo creamos o no en eso, no va a cambiar la realidad de que es real el mundo espiritual, de que es real el ataque demoníaco, de que es real la destrucción que puede provocar sobre los seres humanos. Y la Biblia
yo creo que durante el ministerio del Señor hubo más pasajes de liberación y de enseñanza acerca de la demonología que de cualquier otro tema. Porque es real y Él quería que tú y yo estuviéramos apercibidos de eso. Ahora comienza a narrar aquí cómo se manifestaba aquel hombre que vivía en los sepulcros, que vivía en los cementerios, que vivía de esa manera tan extraña, triste, desagradable. Cómo se manifestaba aquel hombre endemoniado, alejado totalmente de la sociedad, alejado totalmente de la realidad del mundo, alejado totalmente de lo que Dios quiera que un ser humano normal pueda compartir, que es de su familia, de sus amigos, de su creación. Donde menos tú ves la belleza de la creación de Dios es en un cementerio. Y allí vivía ese hombre. Hay seres humanos que simbólicamente viven en cementerios. Viven en tristeza, en agonía, en muerte, en destrucción, en deterioro constante. De eso se refiere. No es que tengas que vivir aún literalmente en un cementerio. Hay personas que sin vivir en un cementerio literal allí en el lugar, están viviendo su vida como si vivieran allí, desprovisto de sentimiento, desprovisto de empatía, desprovisto de alegría, desprovisto de relación. Bendito sea el Señor. Y eso no lo quiere Dios para el ser humano. Dice ahora la palabra. ¿Cómo se manifestaba? Primero con una fuerza sobrenatural imposible de humanamente controlar. Ojo con esto. Una persona endemoniada, es muy difícil que una persona en su fuerza natural le pueda controlar. Por eso la Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne. La lucha del cristiano es espiritual. Y una persona endemoniada usted solamente puede controlarle en el nombre del Señor, en el poder del Señor, con la autoridad del Señor. Y no eres tú el que lo controlas, el Espíritu Santo que vive en ti, que es el que ata, el que da la autoridad y el que puede deshacer cualquier obra del enemigo. Creernos nosotros como seres humanos que podemos en nuestras fuerzas luchar contra el reino de las tinieblas o contra cualquiera que le sirve es un error. Vas a salir dañado. Pero en la fuerza del Señor, en el poder del Señor, en la gracia del Señor es diferente. Miren qué fuerza sobrenatural tenía aquel hombre. Yo no sé si alguna vez tú has podido ver a alguien endemoniado. En mi transcurrir en el Señor, de casi 25 años sirviéndole, hemos podido ver muchas personas endemoniadas y las cosas que los demonios pueden hacer con su vida. Y es literalmente increíble, increíble. Pero miren, no les voy a contar las experiencias personales. Miren qué dice la Biblia de este hombre. Dice que tenía la morada de los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ni aún con cadenas. ¿Qué me está enseñando esto? Que la pelea física y natural contra el mundo espiritual es por gusto. No puedes atar a un demonio. No puedes atar en tu fuerza física lo que es espiritual. Tienes que pelear en el mundo espiritual para poderle vencer. Y para pelear en el mundo espiritual, primero tienes que conocer qué es el mundo espiritual. ¿Cómo se puede pelear en el mundo espiritual? ¿Cómo puedes ser atacado en el mundo espiritual? ¿Cómo puede ser atacado tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu hogar? ¿Cómo lo aprendo, pastor? Tienes la Biblia. Está llena de pasajes que nos enseñan qué hacer y quiénes somos en el Señor. Y qué no hacer y quiénes no somos en el Señor. Dice ahora, porque muchas veces había sido atado con grillo. Dice, muchas veces trataban y volvían y no aprendían. Y trataban y no aprendían y volvían de tratar de atar a aquel hombre humanamente con cadenas. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. No importa el tamaño, no dice el tamaño de aquel hombre. No importa cuántas libras pesara, no importa
su físico, no importa su experiencia en cualquier estilo de combate. Sencillamente dice que nadie le podía dominar. Pero ese dominar significaba humanamente, en las fuerzas humanas, no de la manera espiritual, porque aquel hombre en realidad era un huésped, estaba siendo poseído por demonios, no era su fuerza. Él era el instrumento, él era lo que estaba usando aquella legión de demonios para manifestarse visiblemente al mundo. Y es lo que tú y yo tenemos que entender. Hay ataques que tú puedas estar recibiendo que no tiene que ver con el carácter de que te está atacando, no tiene que ver con la personalidad, ni la posición, ni la cultura en que vivió, ni su experiencia. Tiene que ver con una influencia demoníaca. Y si usted trata de enfrentar a esa persona con argumentos, con razonamiento, aún con fuerza física, no va a ganar. Porque tiene que hacerlo de la manera espiritual. Y dice la Biblia, nadie le podía dominar. Quiere decir, muchas veces las personas endemoniadas tienen una fuerza que es imposible de entender humanamente. Personas que poseídas por el mundo espiritual se manifiestan de una manera sobrenatural, casi como cosas que ves en películas. Ahora tú y yo tenemos que entender que es real. ¿Y por qué sé que es real? No porque me lo contó alguien, es porque lo está contando la palabra del Señor. Y porque Dios quiere que tú lo tengas en tu vida, que lo entendamos, que lo guardamos en el corazón para el momento que llegue un ataque o un enfrentamiento en nuestra vida de esta manera. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedra. Otra de las características de una persona endemoniada es el comportamiento incorrecto. Dice que andaba gritando, andaba dando voces. A veces tú y yo tenemos relaciones con personas que todo el tiempo están gritando y dando voces, ofendiendo. Y tú y yo creemos que es un problema de conducta, que es un problema de su experiencia personal, de lo que vivió. Y no es nada más que un reflejo de un ataque espiritual. Y la misma, hay veces cristianos que están siendo, y yo no estoy diciendo que un cristiano puede ser poseído por un demonio, porque el cristiano es posesión de Cristo. Pero una cosa es ser poseído y otra cosa es ser influenciado. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Que un cristiano puede ser influenciado por el demonio. Bueno, yo lo saco de la Biblia. Cuando Jesús le dice a los discípulos que iba a morir y que iba a ser crucificado, el apóstol Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice a Pedro, cristiano, discípulo, apóstol, que estaba con él, convertido, le dice, apártate de mí, Pedro. No, le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en Dios. Quiere decir que aún siendo cristiano, tú y yo podemos ser influenciados por pensamientos que vienen del mundo de las tinieblas, por comportamientos que vienen del mundo de las tinieblas, y a menos que estemos apercibidos y que digamos, esto que estoy diciendo no viene de Dios, este comportamiento que estoy diciendo no viene de Dios, este estilo de vida mía de contienda, de griterías, no viene de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cese de vosotros toda disensión, contienda, gritería. Y si yo vivo así, yo tengo que decir, esto no es que tenga un problema de carácter, esto es que tengo un problema de ataque espiritual. Y en el nombre del Señor rechazo esto, en el nombre del Señor no lo recibo. Yo decido orar, yo decido declarar que soy libre en Cristo, de todo mi pasado, de toda mi influencia, no importa todo lo malo que pude haber vivido, todo lo que pudieron haberme dañado, o todo lo que pudo haber sido influenciado por relaciones pasadas, no importa, yo soy libre en Cristo. Y si aún estoy padeciendo de eso, es porque aún tengo cadenas espirituales que en el nombre del Señor tengo que deshacer. Y ya no es humano, no es yendo a un psicólogo, un psiquiatra, tomando pastillas, porque dijimos que humanamente nadie dice le podía dominar.
Nada del mundo espiritual puede ser dominado por el mundo físico, por el mundo natural. Es pérdida de tiempo. Bendito sea el Señor. Y siempre día y noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros. Ahora dice, e hiriéndose a sí mismo. Mire, yo estoy totalmente convencido que toda persona que se dañe físicamente a él mismo, esto se llama automutilación, que se corte o que se golpee contra una pared o que se trate de quitar la vida, cualquiera persona, sea o no sea cristiano, está bajo influencia de un ataque demoníaco. Porque la Biblia dice que Satanás viene a matar, a robar, amén, y a destruir. Y si usted se está automutilando, si usted se suicida, si usted destruye esto que la Biblia llama templo de Dios y en el cual el Espíritu Santo escogió habitar, usted está bajo influencia demoníaca. Quiera creerlo o no. Si usted va a un psicólogo para que trate ese problema que usted tiene, le va a mandar pastilla. Pero el problema no se va a resolver porque es espiritual. Usted va a adormecer el problema por un tiempo. Por eso usted ve que las personas que tienen trastorno aparentemente psicológico, psiquiátrico, es por ciclo. Por ciclo. Porque a Satanás no le importa tomarse contigo 20, 30 años. No le importa dejarte quieto 10 años bajo el efecto de una pastilla. De todas formas ya te tiene atado a una droga. Ya aparentemente se resolvió un problema creando otro. Entonces tú y yo tenemos que estar conscientes de la realidad del mundo espiritual para poder decir, estoy bajo ataque espiritual. Mi esposo está bajo ataque espiritual. Mi esposa está bajo ataque espiritual. Mi hijo, mi familia, mi amigo, mi nación, mi trabajo. Bendito sea el Señor. Y necesitamos entonces atacar ese ataque espiritual. No con gritos, no con peleas, no con ofensas, no con silencios, no con lejanía, sino espiritualmente, en ayuno, en oración, en autoridad en el Señor. Es la única manera, amados, entiendan. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que hace años, cuando estaba en Cuba, que era pastor en Cuba, una familia de aquí de Estados Unidos me llevó a sus hijas para que estuvieran en la casa con nosotros 15 días. Ellos me dijeron, pastor, no podemos más con lo que está pasando con las niñas. Una de mis niñas se está cortando. Te la vamos a dejar 2 semanas, por favor. Y yo recuerdo que cuando él se fue y dejó las niñas, eran jovencitas, tendrían como 14 o 15 años. Y yo le pregunté, ¿por qué haces eso? Me dijo, porque cuando lo hago, cuando me corto, me dice ella, yo he leído que se libera determinadas hormonas y eso me trae cierta paz y cierto placer y se va el estrés. Y yo le decía, ¿por qué tiempo se te va el estrés? No, por un tiempo. Y cuando viene el estrés, ¿qué hace después? Me vuelvo a cortar. Se estaba automutilando. Y yo tomé la Biblia y le enseñé varios pasajes que están en Levítico, Deuteronomio, donde el Señor dice que no te sacarás la piel. Porque cuando tú te sacas la piel y sacas tu sangre, la Biblia lo ve como una ofrenda de sangre al reino de las tinieblas. Y ella me dice, yo no sabía eso, pastor. Y ¿quiere renunciar a eso? ¿Quiere renunciar a lo que estás haciendo? ¿Quieres hacer una oración y pedirle perdón al Señor por estar habiendo dado tu sangre al reino de las tinieblas por tanto tiempo? Sí, pastor, quiero hacerlo. Hicimos una oración, la guié en oración, renunció a aquello. Y aquella jovencita nunca más ni se cortó, ni tuvo ese ataque demoníaco de automutilación.
no era un problema de moda aquí en Estados Unidos, no era un problema de conducta incorrecta, no era un problema psicológico, era un problema de un ataque espiritual. Un demonio le estaba llevando a automutilarse y ella sentía placer con esto. ¿Cuántas personas actualmente en el mundo se están automutilando con las drogas, con el sexo libre, con la prostitución, con todas las cosas incorrectas que Dios no quiere para tu vida, pero que dan cierto placer? Hoy en día esa muchacha está casada, tiene hijos, su hermana también, y es una bendición, pero no pudo resolver su problema ni cuando la llevaron al psicólogo, porque era un problema espiritual. Bendito sea el Señor. Vuelvo a decir, yo creo que toda persona que se automutile, la persona que se suicida, una persona que está bajo influencia espiritual demoníaca, lo quiera creer o no, y solamente le va a liberar el poder de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora dice, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Bendito sea el Señor. Todo aquel alarde de poder que nadie podía dominar, aquel hombre que lo ataban con cadenas y grillos y las rompía, aquel hombre que andaba dañándose con piedras y tenía atemorizado al pueblo, aquel hombre que vivía dando gritos, aquel hombre que nadie podía controlar y vivía en los cementerios, cuando vio a Cristo, corrió y se arrodilló ante él. Y eso es una enseñanza que tú y yo tenemos que entender. Toda fuerza de las tinieblas se tiene que arrodillar ante Cristo. Se tiene que arrodillar ante un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios. Ante un hombre y una mujer que vive en santidad y en relación con Cristo, porque el poder de Cristo reposa en él. Bendito sea el Señor. Todo aquello que era humanamente imposible de controlar, se rindió y arrodilló ante Cristo. Tú y yo debemos entender esto. No importa la grandeza o la manifestación espiritual sin control que tú puedas ver, no importa el temor que pueda provocar, no importa lo extraño que pueda provocar, lo sobrehumano que pueda lucir, todo eso se rinde ante el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Él dice, la palabra dice que Él triunfó sobre todo dominio, potestad, autoridad y señorío. Triunfó en la cruz del Calvario y ese triunfo se lo ha pasado a su iglesia. Aquellos que le siguen, que le aman. Bendito sea el Señor. Versículo 7. Y miren, ¿qué tratan de hacer los espíritus cuando se ven atacados por el reino del Señor, por el reino de Dios? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estaba tratando de influir, ¿qué cosa? Lástima, pena. Muchas veces cuando usted va a hablar con alguien que está espiritualmente atado, empieza a contarte todas sus penurias, tú no entiendes. Mira, yo entiendo todo eso, pero estás atado y Cristo te puede liberar. Y quizás te cuentan tu historia y tus lágrimas salen y te ató espiritualmente a su sufrimiento, a su dolor y te quitó la autoridad del Señor. No es que tú y yo no tengamos empatía con una persona que sufre, sino que ese sufrimiento no te puede quitar la autoridad que tú tienes sobre ese momento. La autoridad que te da el Señor. Porque los demonios van a tratar de negociar. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús del Altísimo? No te hemos hecho nada, ¿por qué vienes aquí? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús no lo estaba atormentando. Sencillamente es que ante la presencia de la gracia y el poder de Dios, los demonios tienen que huir. Amén. Bendito sea el Señor. Ellos son los que se sienten
sienten atormentados. No que tú y yo lo atormentemos, no es que Cristo lo atormenta. Es que la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No importa lo oscura que esté en una habitación, un fósforo que usted enciende, toda la tiniebla se va. Y eso ocurre en el mundo espiritual. No importa la manifestación demoníaco, diabólica que haya, una persona llena de la gracia del Señor, solamente con entrar al lugar, toma control de la situación. No es que grites, no, es solamente la presencia. Cristo ni había hablado con el hombre endemoniado. Y ellos empezaron a decir, ¿por qué me atormentas? Y clamando a gran voz, Jesús dijo, Jesús no le tomó en cuenta lo que le estaba diciendo. No se dejó manipular. Y clamando a gran voz, y clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El espíritu trataba de manipularlo y Jesús lo que decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, demonio. Sal, no te pertenece. Y le preguntó, y miren esto otro, ¿cómo te llamas? Y respondió, dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Ojo, una sola persona puede ser poseída por cientos y miles de demonios. De ahí ese poder prácticamente sobrenatural de fuerza, de temor que influía sobre los demás, porque no era un demonio. Estaba siendo poseído por una legión de demonios. Y Jesús hace la pregunta, no porque no sabía, sino porque quiere que tú y yo sepamos a qué se enfrenta el ser humano cuando no cree en el mundo espiritual. Qué desprovisto está el ser humano. ¿Por qué cosa el ser humano puede hacer tantas cosas que cuando tú las miras dices, ¿cómo alguien pudo haber hecho eso? ¿Cómo alguien pudo haber matado a sus hijos y después matarse? ¿Cómo alguien pudo haber hecho tal barbaridad? ¿Cómo alguien pudo? Porque está totalmente poseído por fuerza de las tinieblas. Y eso no lo resuelve un consejo. Eso no lo resuelve consejería pastoral. Eso no lo resuelve psicólogo. Eso no lo resuelve policía ni abogado. Eso no lo resuelve cárcel. Por eso matan, entran a la cárcel y salen y vuelven a matar. Porque la cárcel no libera. El que libera es Cristo. A menos que la persona sea liberada de la influencia demoníaca, continuará actuando de la misma manera. Bendito sea el Señor. Si tú y yo tenemos alguna influencia espiritual en nuestra vida que aún no hemos controlado en el Señor, nos va a seguir atacando. Ojo, no importa que seas cristiano. No serás poseído porque eres posesión de Cristo, pero sí será influenciado, como lo fue Pedro cuando le dijo el Señor que no muriera. Bendito sea el Señor. Como lo fue Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Bendito sea el Señor. Y era cristiano. Porque a veces el cristiano dice, yo soy cristiano, a mí los demonios no me pueden atacar. Es un error. Es un error. Se lo voy a llevar aún más allá. Ni tú ni yo tenemos la autoridad ni el poder de Cristo. Ni tú ni yo somos el Hijo unigénito de Dios. Ni tú ni yo somos Dios como Cristo. Y la Biblia nos narra un episodio donde Jesús fue al desierto a orar y 3 veces fue tentado por Satanás. A las 3 veces, esas 3 veces, él respondió a ese ataque con la palabra de Dios. Y era Jesús. Como tú y yo, como sus hijos, vamos a decir, yo no tengo problema con el mundo de las tinieblas, yo soy un ungido de Dios, nunca seré atacado. No, usted nunca será poseído porque es posesión de Cristo. Pero usted puede ser atacado todos los días. Amén. Y usted necesita entenderlo, decir, estoy bajo un ataque espiritual.
Y necesito romper eso, ese ciclo. Cuando usted ve que hay algo que se convierte en cíclico en su vida, usted está bien 3 días, al 4.º día se levanta peleando, usted está 5 días bien y usted dice, pero yo no sé qué me pasa. Usted está en un ciclo de ataque demoníaco. Y tiene que deshacer eso en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Y no es culpando a los demás, no es atacando a los demás. Es rindiéndose a Cristo, es decir, Señor, necesito liberación. Y le voy a decir algo que a mí me ayudó mucho. Yo cuando empecé a estudiar la palabra decía, pero si tengo algún problema espiritual y no busco un pastor para que me ponga las manos arriba y ore por mí, me diga, sé libre en el nombre del Señor, puede seguir atado. Y un día el Señor me mostró un pasaje que dice, por causa de la unción se pudrirá el yugo. Y yo entendí que un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios está siendo liberado y puede reclamar liberación. ¿Cómo uno está lleno de la unción de Dios? Teniendo una relación constante con Dios, diaria con Dios. Y a causa de la unción, el yugo, cualquier yugo, se va a podrir y va a salir de tu vida. Así que tenemos solución en Cristo, algo que no lo tienen las personas que no creen en Cristo. Bendito sea el Señor. Legión me llamo porque somos muchos, versículo 10. Y miren otra característica ahora. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Volvemos a la palabra región. ¿Qué me está enseñando esto? Que los demonios tratan de mantener su territorio. Este es mi lugar y yo quiero mantenerlo. Y cada vez que una persona viene al reino de Dios, los demonios han perdido territorio. ¿Y qué quieren hacer? Recuperarlo. Dice la Biblia que el espíritu inmundo salió de la casa y andaba casualmente por los mismos lugares que andaba este hombre, por lugares desiertos, y dijo, volveré a mi casa de la cual salió. ¿Quién nos sacó de esa casa? ¿Quiénes somos la casa? Nosotros. Lo sacó el Espíritu Santo, lo sacó la presencia de Dios cuando vino a Cristo. Pero él extraña su territorio y dice, volveré a esa casa. Y dice, cuando llega, la encuentra recogida, limpia. ¿Quién la recogió y quién la limpió? Dios. El Espíritu Santo que vino a habitar en ti. Pero dice ahora que la encuentra vacía. ¿Y qué es lo único que llena esa casa para que no esté vacía? La unción, la presencia de Dios en esa casa. Tu relación, Dios pudo haber venido y limpiar tu casa, pero tú dejas de tener una relación con Él y la casa está vacía. Y dice ahora que el Espíritu fue y dijo a otros 7 peores que él, volvamos a casa que está vacía. Está reclamando territorio que una vez fue de él y del que él fue sacado y que ahora se vació, y dice, es el momento. Y entonces dice la Biblia que el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. ¿Y por qué viene a ser peor? No fue porque se convirtió, no, es porque se apartó. Es porque se alejó de Cristo y el que fue sacado ya no viene solo. Dice que viene con 7 peores. Por eso debe ser una responsabilidad nuestra mantener una relación con Cristo diaria. No abrir puertas a las tinieblas. No abrir puertas a algo que pueda dañar mi relación con Cristo. Y le rogaba mucho que no la enviase fuera de aquella región. Recuerda lo que dijimos ahorita, que ellos tratan de negociar. Tratan de negociar.
no nos saque de aquí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Sí, ya no podían estar en aquel hombre, pero querían estar en la región. Y le daba lo mismo estar en cualquier huésped en la región, sea hombre o animal. Ellos lo que querían estar allí. Y Jesús accede. ¿Y sabe por qué accede? Porque quiere darte una enseñanza. Le dice, luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿salieron de dónde? Del hombre endemoniado. Uno, el hombre quedó libre. Y ahora entran en los cerdos. Y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos. Mira la atadura que tenía aquel hombre. Por lo menos, habían 2000 demonios en el hombre. Porque si habían 2000 cerdos y entraron en ellos, por lo menos, aquel hombre estaba atado por 2000 demonios. Los cuales eran 2000, y el hato se precipitó en el mar y en el despeñadero y en el mar y se ahogaron. ¿Qué ocurrió cuando entró aquellos demonios en los cerdos? Perecieron. Y esto es una enseñanza. Una persona que está siendo poseída por demonios espiritualmente perece. No tiene control de su mente, de su pensamiento, de su voluntad, de su físico. Porque toma control Satanás de alma, cuerpo y espíritu. Y viene a destruir, muriendo. Y vuelvo otra vez a la Biblia a enseñarnos. Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Y el único plan que tiene él para el ser humano es que pierda su salvación. Es llevarte al infierno. Es que no creas en Dios. Es que no creas en el mundo espiritual. Es que no creas en la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y ahora miren esto que llama tanto la atención, el comportamiento del ser humano. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio. Miren cómo lo ven. Y que había tenido la legión. Dice, lo ven sentado, ya estaba en paz. Vestido, había recuperado su moral, su vestido, y en juicio cabal había recuperado su salud mental, en paz, vestido, en su juicio cabal. Y miren la reacción de ellos, y tuvieron miedo. No es normal. No es normal que un ser humano tenga miedo de algo bueno, de que Dios libere a un pobre hombre que por años se cortaba, se sacaba, andaba como un animal, vivía en el cementerio, y a verlo tuvieron miedo. Y ahora dice, ahora yo quiero ver que tú entiendas por qué tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo lo había acontecido, el que había tenido el demonio, y de los cerdos. Le dijeron, el tipo se liberó, Cristo lo liberó, pero 2000 cerdos de los nuestros los perdimos porque se ahogaron por culpa de aquel que se liberó. Es increíble cómo el ser humano siempre tiene puesto su vista en lo material. ¿Cuántas personas están todavía atados al reino de las tinieblas, sabiendo que están atados porque tienen miedo de perder lo material? Si lo dejo, pierdo esto. Si lo dejo, pierdo aquello. Si lo dejo, pierdo lo que me dio. Aún sabiendo que están atados. ¿Cuántas personas vienen a Cristo y otros le dicen, no dejes lo que tú tenías, porque vas a perder lo que te dio? Vas a ganar. Vas a ganar libertad. Vas a ganar valores. Vas
a estar, como dice aquí, sentado, vestido en su juicio cabal. Tu vida va a cambiar para bien, porque has sido pasado del reino de las tinieblas, de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, de intriga, al reino de luz. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Jesús, vete de aquí, porque si sigue más tiempo vamos a seguir perdiendo posesiones. No les importó cuánto más iban a ser liberados, sino cuánto material ellos iban a perder. ¿Cuántas veces tú le hablas a las personas de Cristo y te dices, pero si voy a la iglesia tengo que dejar de hacer tal cosa? Pero si voy a la iglesia no puedo hacer esto. Pero si vengo al Señor, ya yo no puedo vivir de esta manera. Y no ven todo lo que van a ganar, sino lo que aparentemente van a perder. Y todo eso que van a perder no es pérdida, es ganancia. Porque es algo que le está destruyendo su vida, que está destruyendo su familia, su matrimonio, su relación con Cristo y su vida eterna. Su paz mental, su salud física. Ahora mira, el Señor termina enseñando la mejor manera de seguirle. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, estoy tan agradecido. Déjame estar aquí contigo, cerquita de ti. Es como las personas cuando vienen al Señor y se conviertan, que no quieren salir de la iglesia. Quieren un culto domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, por la mañana, por la tarde, porque quieren estar pegaditos al Señor, pegadito. Mas Jesús no le permitió que siguiera con él en la barca, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes cuál es la mejor manera que tú puedas agradecer al Señor? No es escondiéndote en el templo, es contándole a los demás. Mira cómo Cristo me cambió. Mira lo que ha hecho con mi vida, teniendo misericordia y amor por los que viven como tú viviste. Y que ahora tú no te quieres acercar porque eres santo, escogido, real sacerdocio. Y Pablo dice, ¿cómo se convertirá si no hay quien les predique? ¿Cómo alguien dejará su vida si tú no le muestras cómo Cristo cambió la tuya? Amén. Pero entonces no queremos ensuciarnos con lo que un día fue nuestro vestir. Y se nos olvidó quién nos limpió. Qué bueno que nunca se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Que nunca se nos olvide toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado que no merecemos. Que nunca se nos olvide que estamos para bendecir, no para vivir de la bendición. Amén. Y a veces confundimos, déjame vivir de la bendición. No, si usted ya ha sido bendecido, compártela. Esto era lo que le pasaba al muchacho. Déjame estar contigo, vivir en la barca de la bendición. Eso le digo, vete a los tuyos. Cuéntale cómo he tenido misericordia y todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. Sé tú de bendición. Ya tú has sido bendecido, gloria a Dios. Ahora sé de bendición. En cualquier área de tu vida. A cualquiera que puedas ayudar. Estoy perdiendo mi tranquilidad, mi paz, mi confort, mi manera de vivir. Sí. Lo estás haciendo para servir a alguien que te necesita. Porque ser de otra manera es ser egoísta. Y Dios no quiere que seamos egoístas. Y cada vez que tú sirvas a alguien, yo quiero decir, hay un texto en la Biblia que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días regresará a ti. Pero para que regrese a ti tienes que echarlo sobre las aguas. Tú tienes que dar para recibir. Y siempre recibes más de Dios que lo que das, te lo puedo asegurar. Por experiencia, por años de servir al Señor, no hay manera que pueda agradecer todo lo que Dios me ha dado que no merezco.
Entonces, ¿cómo puedo yo impedir que alguien reciba lo que yo puedo darle? Porque yo quiero estar más cómodo. Bendito sea Dios. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendito sea el Señor. Conclusión, amado, el reino espiritual es real. Un demonio puede controlar tu vida, tu pensamiento, tu voluntad. No hay manera humana que usted pueda salir de ahí. No hay manera humana que se pueda ayudar a una persona con un ataque espiritual. La única manera es espiritualmente. El mundo espiritual se pelea con las armas espirituales. Y si tú y yo no entendemos qué es real, estamos desprovistos de esas armas. Miren, déjenme explicarle algo. No hay mayor victoria para Satanás que tú creas que él no existe y que los demonios tampoco. Porque entonces él puede hacer lo que sea. Y ya tu comportamiento es producto de tu crianza, de tu ambiente social, de cómo viviste, y estarás siempre culpando a los demás y no te darás cuenta que tú tienes una guerra espiritual dentro de ti, que eres el huésped de demonios o muchos demonios que están destruyendo tu vida y que necesitan liberación. Hoy los seres humanos necesitan liberación. Hoy las naciones, el mundo necesita liberación. Y el único que les puede liberar es Cristo. La Biblia dice, si el Hijo os liberare, serían verdaderamente libres. La única verdadera libertad del ser humano, la única verdadera paz, salud, bendición, está en Cristo. Humanamente no podrás meramente nada más que sobrevivir, pero jamás podrás vivir la plenitud que Dios tiene para tu vida. Irás en ciclos de ataques, pero nunca tendrás la libertad porque humanamente no puedes ser libre. Necesitas ser liberado por el poder de Dios. Cuando el enemigo venga a negociar contigo, te doy esto, pero déjame esto. No se negocia. Aquí en Estados Unidos hay un principio político que no se negocia con terroristas. No se negocia con demonios. No se negocia con un espíritu de las tinieblas. No se negocia con Satanás. Sencillamente soy hijo de Dios. No tienes autoridad sobre mi vida, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi nación, mi trabajo. No tienes autoridad porque yo lo reclamo por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. No tienes autoridad sobre mi salud porque Cristo me sanó. Porque por la llaga de Cristo fui sano en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. No tienes control sobre mi mente porque Cristo habita en mí y controla mi mente, mis pensamientos, mi voluntad. No tienes control de mi tiempo porque mi tiempo es para servir a Cristo. Todo lo otro es una manera que me ayuda a servir a Cristo, no al revés. Escuche, servir a Cristo no es para obtener todo lo otro que quiero, no. Todo lo otro que esté a mi alrededor, mi trabajo, lo que gano, lo que prospero, todo lo otro es algo que Dios me da para poderle servir, para poder serle de bendición a los demás, para poderle decir, no importa lo dañado que estás, no importa lo herido que estás, no importa lo atado que estás, el que viene a Él le hace libre. Él no le echa fuera. Bendito sea el Señor. Así que, amado, toma oportunidad en el Señor para decirle, Señor, yo te amo. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te invito a que vengas a mi vida, Señor Jesús. Yo te invito como mi Señor y Salvador.
Toma control de mi vida, de mi alma, de mi espíritu, Señor. Y libérame de las cadenas de las tinieblas. Yo recibo la redención que tú me diste en la cruz del Calvario cuando moriste por mí. Yo creo en ti, Señor, y nada puede hacer mella en mi vida si estoy contigo. A Wilda un besito. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me pertenece. Ven a Jesús. Bendito sea Dios. He's waiting for you. You and me have been losing a lot of time. Now is the moment. It's a moment to come to Jesus. The entire world is suffering. And it's suffering because the world doesn't want to accept Jesus as his only Savior. Please come to Jesus. Your life is going to change. Your family is going to change. Your marriage is going to change. Everything that surrounds your life is going to change. And not because of you. It's because of Jesus. It's because for what he's done for you. He has paid the price that the sovereign God has asked. His blood has been given for you. Please accept that. You don't have to be suffering anymore. There is a way to escape for the suffering that the world has been given to us. This way is not your own strength. This way is Jesus. Please surround your life to Jesus and say, Jesus, I want to accept you as my Lord and Savior. Dear Lord, I repent myself for my sins. I know that I've been living far away from you and I don't want to live anymore like that. Please, Jesus, come to my life and do with me what you have always wanted to do with my life. So you see pretty soon how your life is going to be changing, how your family is going to be changing, because you are so important for Jesus that he gave his life for you. If you were the only people that were living in this world, he would have died for you. That is the way that he loved you. So, may God bless you. May God bless your family. May God bless your marriage. And we see you, God will, next Sunday, 10:30. Dios les bendiga, amado. Un beso de la pastora Yani mío. Les amamos y nos vemos Dios mediante el domingo que viene. Dios les bendiga.